Bueno, ¿me escuchas? ¿Sí? Ok, perfecto. Tantito más. ¿Allí? Muy bien. Hola, buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en esta mañana, que para nosotros es muy importante, es una ratificación del compromiso con la capacitación permanente en esta Secretaría, sobre todo en temas que van surgiendo con los avances tecnológicos en los que nosotros necesitamos actualizarnos, estar completamente claros de nuestros derechos y obligaciones, y por eso estamos en esta mañana un poco distrayéndonos de nuestras labores cotidianas, pero con un beneficio adicional que yo estoy seguro que va a ser bastante mayor a lo que esperamos siempre, ¿no? Entonces, en primer lugar, quiero agradecerles a todos los que permiten que podamos estar aquí, especialmente al equipo de la subdirección. Yo siempre sé que tienen un compromiso muy fuerte con su trabajo, una dedicación muy particular con este tipo de eventos, y les agradezco siempre pues que todo esté listo, que todo esté preparado, que todo esté a la perfección para recibir a nuestros invitados o para recibirnos a nosotros mismos en este tipo de actividades. En primer lugar, a nombre de la Secretaría de Finanzas y Planeación y de nuestro secretario, el maestro José Luis Lima Franco, les doy la más cordial bienvenida. También saludo a nuestros invitados de la Contraloría General del Estado, del órgano interno de control, y al resto del personal de esta Secretaría que nos acompaña y que nos apoya en los trabajos de la Contraloría Ciudadana. Les doy igualmente la bienvenida a nombre del licenciado José Manuel Pozos del Ángel, nuestro subsecretario de Planeación y Enlace Institucional de la Contraloría Ciudadana con la Contraloría General del Estado. Y les comento lo siguiente, a propósito del tema que nos tiene aquí reunidos. La transparencia y el acceso a la información juegan un papel esencial en la construcción de gobiernos más abiertos al escrutinio público, capaces de fomentar una participación creciente de la sociedad en el diseño y evaluación de las políticas públicas gubernamentales y, por lo tanto, de una mayor rendición de cuentas. Con este motivo, en la pasada reunión con la Contraloría General del Estado, donde se revisaron, entre otros temas, lo concerniente a promover la constitución de los comités de Contraloría Ciudadana y las publicaciones en página web y redes sociales, se destacó de manera puntual la importancia de realizar publicaciones en los diferentes medios de difusión de manera responsable y clara, y de aquí la necesidad de buscar la capacitación respecto a este tema con el objetivo de promover las redes sociales como herramientas de comunicación que cada vez cobran mayor importancia cuando se trata de transmitir las acciones que realiza una entidad en términos de la responsabilidad social, sobre todo al crear un ambiente de transparencia y confianza siempre apegadas a las disposiciones de las autoridades, sin comprometer en ningún momento a la entidad o al programa de que se trata. En particular, es necesario destacar que la protección de datos personales es un derecho que permite a las personas controlar la información que comparten con nosotros, así como el derecho para que dicha información sea usada de forma adecuada para permitir el ejercicio de otros derechos y evitar daños a su intimidad y privacidad. Por todo esto, hemos invitado al maestro Jesús Miguel Ruiz, quien nos capacitará en materia de protección de datos personales en el marco de publicaciones en redes sociales que realizaremos a manera de evidencia del funcionamiento de los comités en las áreas de atención al público de esta Secretaría. Me permito presentarles al maestro Jesús Miguel. Él se ha desempeñado como titular de la Unidad de Transparencia de Cefiplán, así como catedrático de la Universidad Metropolitana de Jalapa desde septiembre de 2005 a la fecha. De abril de 2014 a julio de 2015 se desempeñó como jefe del Departamento Jurídico de la Subdirección de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado. De enero a diciembre
de 2017, fue secretario del Ayuntamiento Constitucional de Coatepec durante el periodo 2014-2017 y ha sido también director de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información de ese mismo municipio durante el periodo comprendido de agosto de 2015 a enero de 2017. Finalmente, a partir de mayo y hasta noviembre de 2018, se desempeñó como jefe del Departamento de Proyectos Estratégicos de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas. Fungió como enlace administrativo de la unidad administrativa de la Secretaría mencionada en la administración de los fideicomisos sectorizados de la CIO de abril a mayo de 2018. Por toda esta trayectoria y por todo este currículum, nosotros pensamos que es una garantía escuchar al maestro y también es un gran honor ofrecerle la palabra en este momento para que nos participe el curso de protección de datos personales. Adelante, por favor. Si no tienen inconveniente, me paso para adelante para poderles explicar. Si hoy nos necesitamos. Bien, pues muy buenos días a todos. Muchas gracias, doctor, por la presentación, y también es un honor para mí estar frente a ustedes y reconocerles el esfuerzo y sobre todo, como bien dijo el doctor, destinar una parte de su tiempo con su carga laboral para poder platicar un poco acerca de la transparencia y concretamente de la protección de datos personales. Sin duda, día a día nos estamos volviendo en un mundo de datos. Justamente el día de ayer también celebramos el Día Internacional de la Protección de Datos en niveles de seguridad, lo que nos lleva a trabajar un poquito o ya más a fondo, porque además la ciudadanía poco a poco se va a estar enterando de este derecho y lo va a empezar a ejercer. Y nosotros, desde el lado de un sujeto obligado, pues no nos queda más que prepararnos más, aunque este taller que hoy les traigo, también les vamos a tocar un poco de los datos personales desde el punto de vista de nosotros, porque vamos a descubrir que los primeros que debemos de cuidar nuestros datos personales, pues vamos a ser nosotros. Entonces, si me permiten, vamos a comenzar con esta presentación que les traigo. Decirle, bueno, que el objetivo es justamente que ustedes, como servidores y servidoras públicas, reconozcan las principales obligaciones que confiere la materia. Yo estoy seguro que muchos de ustedes ya saben de datos personales, ya los han oído, ya los identifican, pero es importante que para casos particulares como en el de las comités de Contraloría Ciudadana, como las publicaciones en Internet, pues también sepamos ciertos detallitos que hay que cuidar y sobre todo, algo que nos preocupa mucho, las consecuencias incluso económicas que nosotros podríamos tener en caso de incumplimiento con alguno de los mandatos de la ley. Ahora, ¿alguien me podría decir qué entiende, qué sabe también ya acerca de qué es un dato personal? ¿Qué saben de lo que es un dato personal? ¿Alguien? Para que nos quite el frío y el total. ¿Qué me dicen? O también si me dicen, no tengo ni idea cómo definirlos, también es válido porque eso me permite tratar de darles un concepto también. O si no sabemos el concepto, seguro saben algún ejemplo de dato personal. Ese sí. Tu nombre. El nombre. Dirección. Muy bien, la dirección. La casa. ¿El Correo qué, electrónico. El correo electrónico. ¿Otro? Bueno, no importa. Ahorita vamos a ver una categoría como de 200. Siguiente, por favor. Primero tenemos que entender que cuando escuchamos hablar de datos personales, nos vamos a referir a esa información numérica, gráfica, alfabética, acústica o de cualquier otro tipo concerniente a una persona física identificada o identificable. ¿Sale? Por eso vamos a entender de lo que es dato personal. Partiendo de eso ya se podrán imaginar ustedes todo lo que viene en el concepto de los datos personales. Siguiente. Ahora, ¿pero por qué vamos a estudiar o por qué es importante que estudiemos este tema cuando toda la vida hemos tenido un nombre, toda la vida hemos tenido una dirección? Pero ¿cuál es la importancia que hoy tanto Contraloría como áreas de planeación
evidentemente áreas de transparencia y de muchas entidades públicas, estemos preocupados en este tema. Pues resulta que debemos de entender que la protección a este derecho se ha convertido en un derecho fundamental. ¿Por qué? Porque va a buscar la protección de estos datos en relación al tratamiento que las entidades le van a dar. Es decir, no solo tienes un derecho, sino que además es un derecho que se convierte en una obligación para la autoridad de que debe cuidar los datos personales. ¿Por qué? Porque también les comento que ya es un derecho humano. El tratamiento y la protección de los datos personales se ha convertido en un derecho humano, y también es importante que conozcan que cada individuo y que nosotros mismos tenemos un derecho que se conoce como el derecho a la autodeterminación. Esta autodeterminación informativa, que es el derecho que cada uno de nosotros tenemos a qué datos se publican, cómo se publican y cuándo se publican. Es decir, yo no puedo vulnerar el derecho de una persona que no quiere que se publiquen sus datos. Esa es la regla general. Tú tienes, o nosotros tenemos, el derecho humano de cuidar los datos porque son nuestros. Sin embargo, está claro que hay ocasiones en que la misma ley me va a obligar a que los entregue. Nosotros, como servidores públicos, si bien es cierto, tenemos datos personales, hay información que sigue siendo dato personal, pero adquiere una naturaleza pública. Y es por eso es que vemos publicados en los portales de transparencia y en la plataforma nacional nuestro nombre, nuestra información curricular, incluso nuestro salario. ¿Por qué? A pesar de que es un dato personal, tiene naturaleza pública de acuerdo a la ley. Pero eso no quiere decir que no sigamos teniendo ese derecho humano fundamental y ese derecho que toda persona también sepa para qué vamos a usar los datos. Por eso vamos a ver hoy acerca de los avisos de privacidad y del sistema de datos personales. Si bien es cierto, algunos procedimientos me obligan que entregue un dato, también yo tengo el derecho a que me digas para qué lo vas a ocupar. Y en este caso, por ejemplo, hoy vamos a hacer un ejercicio donde nosotros ya tenemos un sistema de datos para los comités de Contraloría Ciudadana. Ya se hizo, fue un proceso que se hizo en el 2019. Sin embargo, es momento de hacerle una modificación. ¿Por qué? Porque en el 2019 no contemplamos que ahora vamos a darle publicidad a través de una red social. Y entonces, al ciudadano le dijimos que nos iba a dejar sus datos para fines de control y registro. Pero en ese momento no le dijimos que íbamos a ocupar sus datos para efecto de una red social. Razón por la cual hace necesario que hoy modifiquemos nuestro sistema de datos. Y es muy simple y hoy lo vamos a ver. Pero son esas cosas que a lo largo del camino se pueden ir dando y se pueden adecuar y la misma ley lo contempla. Ahora, es importante para que todos nos centremos en este marco normativo de cómo es que el Estado mexicano protege los datos personales. Y eso lo vamos a ver en la siguiente gráfica. Tenemos que tener claro, y esto nos sirve tanto como servidores públicos, pero también como ciudadanos, que la protección de datos personales en nuestro país hay que hacer una diferenciación del sector público al sector privado. ¿Esta diferenciación a qué se refiere? Se refiere a quién nosotros le entregamos los datos personales. Si nosotros como particulares o le entregamos nuestros datos al sector público, a una dependencia del sector público, nosotros nos va a aplicar la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, Ley General. Si nosotros en el ámbito público, pero de naturaleza estatal, nos vamos a referir a la ley de cada uno de los estados. En este caso, nosotros nos vamos a referir a la Ley 316 de Protección de Datos para Veracruz. Esta es una primera diferenciación que tenemos que tener en cuenta. Sujeto del gobierno federal o del gobierno estatal, cada uno tiene su propia ley. Pero, como ven en la línea del medio, si nosotros entregamos o trabajamos con datos desde un punto de vista del sector privado, nos vamos a regir por otra ley especial, que es la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Es decir, tenemos tres leyes individuales que regulan los datos. ¿Cuál vamos a ocupar? Dependiendo de dónde estamos trabajando. Si estoy trabajando en la Contraloría del Estado, en Cefiplan o en un gobierno municipal, me corresponde la ley estatal, la Ley 316. ¿Sí? Si por algo alguien tiene una duda, me puede comentar, no tengo problema. Ahora, y esto es justo lo que les decía, la Constitución Política, en su artículo 16,
señala que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos, al acceso, rectificación, cancelación, oposición, en caso, oposición de sus datos, o manifestar su oposición en los términos que fija la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción. Es decir, la misma Constitución dice, es público, pero hay casos en los que son tuyos, pero los vamos a dar a conocer. Y entonces se van a establecer ese tipo de principios. Adicional a la ley 316, ya que estaríamos trabajando, también tenemos lineamientos para clasificación y desclasificación de información, tenemos parámetros para la portabilidad de la ley, es decir, hay muchos ordenamientos ya en lo individual que podemos ir trabajando, que necesitaríamos consultar para casos ya muy concretos. Pero de entrada, nuestro marco normativo es la Constitución en su artículo 16, y en el caso de sujetos obligados como nosotros de índole estatal, la ley 316. Y en este cuadrito lo que les quiero explicar es que tenemos la protección de los datos, hacer ese énfasis entre identificar si estamos en el sector público o el sector privado. Si fuera el caso del sector público, la ley federal; si es el caso del sector local, la ley 316, y les agrego en un costado el órgano garante. Seguramente ya han oído hablar del órgano garante, del INAI o del IBAI. Estas son las dependencias que se encargan de tutelar este derecho. Y en este caso, cuando hablamos del sector público federal, le corresponde al Instituto Nacional. Cuando hablamos del sector público local, le va a corresponder al Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el IBAI. Pero cuando nos toca el sector público, que ya dijimos que hay una sola ley, para el sector privado, perdón, una sola ley para toda la República, ahí el órgano garante es el INAI. Independientemente de que estemos aquí en Jalapa, dimos nuestros datos personales a una empresa y esa empresa genera una violación, nosotros a quien tenemos que denunciar es ante el INAI. Y todo se hace por internet. Esas llamadas telefónicas incansables que les hacen, que de repente alguien tomó tu número y le están ofreciendo un cambio de compañía, eso es una violación a sus datos y ustedes la tienen que denunciar. Y la denuncian ante el INAI. ¿Vale? Siguiente. Algo que también vamos a mencionar esta mañana es el concepto de sujeto obligado. El sujeto obligado pues no es otra cosa más que aquellas autoridades del ámbito estatal o federal, municipal, cualquier autoridad, entidad, órgano de gobierno de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, organismos autónomos, partidos políticos, fideicomisos o fondos públicos. Es decir, todas aquellas entidades que manejen datos personales se van a convertir en sujetos obligados. Y por consecuencia, pues tienen que tutelar o tienen que regirse en el marco de estas normas que estamos escuchando. Como ya les decía, un dato personal, pues es cualquier información que le concierne a la persona. Y vean que se estamos refiriendo a cualquiera. Puede ser acústica. ¿Qué quiere decir? Que mi voz, una fotografía, mi imagen, un número, mi número de celular, mi número de seguro social, cualquier alfabética, es decir, una dirección completa, una clave que me den, mi RFC, mi CURP, toda esa información alfanumérica que me hace identificado o identificable, va a tener la categoría de persona. Posiblemente todavía hay datos personales que apenas van a surgir. La tecnología nos está dando nuevos datos personales. Ya hoy en día, por ejemplo, en materia de auditoría superior, ya también se está pensando que se certifique con la FIEL, ¿no? Con nuestra firma electrónica. Entonces, por supuesto que la firma electrónica hoy por hoy también se vuelve un dato personal y que también se tiene que tutelar a través de esta normatividad. Sin embargo, adicional a estos datos, que son la mayoría que nosotros identificamos y conocemos, existen otros que son los que nos deben de preocupar un poco más, que son los datos personales sensibles. ¿Alguien los ha escuchado o tiene idea de qué puede hacer un dato personal, pero además que le estemos agregando la categoría de sensible? ¿Los han escuchado? ¿No? Si no les incomoda, juro que no tengo COVID. Me estoy ahogando al hablar con el cubrebocas. Ya, no me les acerco mucho, pero sí cuesta estar hablando con el cubrebocas. Los datos personales, les decía que adicional a estos tienen la categoría de sensibles. ¿Cuáles son estos? Siguiente lámina. Aquellos
que se refieren a la esfera más íntima de la persona. Y esos datos, cuya utilización o una indebida utilización pueda dar origen a una discriminación o nos lleve a un delito o a una posible riesgo de que alguien nos vulnere o que alguien sea discriminado. ¿Sí? Siguen siendo datos personales, pero tienen una categoría especial. Hay, por ejemplo, entidades municipales o entidades de gobierno, como los DIF, por ejemplo, que ellos tienen un contacto más íntimo con la persona, donde, o algunas instituciones de salud también, donde nos van a dar información que corresponde a esa esfera íntima y que yo no tengo por qué estarla divulgando, porque puede caer o podemos generar que haya una discriminación. Y esos datos se conocen como datos personales sensibles, como cuáles: el origen étnico, nuestro propio origen, preferencias religiosas o incluso una preferencia sexual. Eso nos puede llevar a una discriminación. Yo siempre les hacía ese ejercicio. Si nosotros al entrar nos registráramos y nos dieran una etiqueta de color rojo o una etiqueta de color blanco, dependiendo a unas preguntas que contestemos, y de repente ya todos nos sentamos, nadie nos dijo el porqué de la etiqueta, pero resulta que en la exposición, en el curso, no en se les dijera: bueno, por cierto, les quiero decir que todos los que tienen etiqueta roja son aquellos que tienen VIH positivo. No faltaría quien tuviera ese color, pero además no faltaría quien volteara y dijera: oye, yo me voy a quitar de aquí. Por supuesto que nosotros sabemos que no nos va a pasar absolutamente nada de compartir un auditorio con alguien que tenga ese tipo de enfermedad, pero sí es cierto que no faltará, o ustedes díganme si no, que alguien que se va a querer cambiar de lugar, que si alguien se va como que mejor me paro y me voy para atrás, ¿no? ¿Por qué? Porque hay mucho desconocimiento de enfermedad. ¿Y qué estamos generando con la persona que tiene su PIN rojo? Estamos generando una discriminación. ¿Derivado de qué? De dar a conocer un dato personal sensible. Y que no tendría ninguna razón de ser que en un curso de capacitación les hagamos esa pregunta. Por eso es que también es importante que nosotros, en el ejercicio de nuestro deber, aquellos datos que no tenemos por qué pedirlos, mejor ni saberlos. ¿Por qué? Porque ahorita que les explique qué fundamento tenemos que tener para pedir un dato, nos va a quedar más claro. Pero si nosotros, ni en listas de asistencia, ni en actas, ni en documentos, es indispensable un dato, mejor no lo pidamos. ¿Por qué? Porque nos vuelve responsables, y ahorita que veamos las sanciones, pues ya también nos va a quedar un poquito más claro. Pero de entrada, identifiquemos cuáles son los datos personales con esta categoría de sensible. ¿Sí? ¿Vamos claros aquí? Ahora, les traje aquí, como a veces no conocemos tanto dato, no sabemos si son o no son, lo que les traje son unas láminas donde vamos a ir clasificando la categoría de datos. Al principio de la categoría en negritas van a conocer el nombre que la ley le da, y al final, entre paréntesis, el nivel de protección. ¿A qué me voy a referir con el nivel de protección? No es lo mismo cuidar un dato personal que alguien me dio como su nombre, o no es lo mismo cuidar un dato personal como alguna enfermedad grave que padezca. ¿Por qué? Porque ahorita lo vamos a ver. Aquellos datos que se clasifican como identificativos, como muchos de los ejemplos que ahorita mencionaron, pues es el nombre, el domicilio, mi teléfono particular, mi teléfono celular, mi firma, mi clave del Registro Federal de Contribuyente, el RFC, mi clave única del Registro de Población, la CUR, mi clave de lector. Estos datos son datos personales con una categoría de protección básica. ¿Por qué se les ocurre, si estamos hablando que es importante la protección de los datos, que mi nombre o mi CUR no la voy a proteger? O sea, va a estar en un nivel básico. Hay 3 niveles, básico, medio o avanzado. Pero en el caso de estos que les estoy presentando, su categoría es básica. ¿Por qué creen? ¿Por qué se les ocurre? Ok, son comunes. Yo les preguntaría, díganme un documento donde estén contenidos gran parte de estos datos. En el INE. El INE, entonces, ya estamos claros que el INE no es un dato personal, porque es otra de las confusiones que siempre se dan. Es que el INE es mi dato personal. No. El INE es un documento de identificación que contiene datos personales, todos estos casi, más la huella, más la foto, más otras cosas.
Y yo les pregunto, si ya sabemos que estos son nuestros datos personales, ¿alguien tiene el control de cuántas copias de su INE ha entregado a lo largo de su vida? No tenemos ni idea, honestamente. Y vean cuántas veces no dimos nuestros datos personales. Y de repente nos extraña que alguien sepa nuestro domicilio. Pues no nos debe de extrañar cuando nosotros hemos dado esta identificación con estos datos N cantidad de veces. Y por supuesto que yo no conozco a nadie que tenga un control exacto de cuántas veces ha entregado su copia de la credencial, porque además nos la piden para todo. Por eso es que la ley dice, bueno, no tiene caso que generemos filtros y una normatividad robusta para su protección cuando es básico y cuando tampoco nos lleva a discriminación y muchas cosas. Sin embargo, se protege. Y por eso nosotros, cuando pedimos el nombre de personas para la realización de un trámite, para participar en un comité, hay que protegerlos. ¿Por qué? Porque es su nombre. Solo por el simple hecho, aunque sea básico, aunque la protección sea que no lo comparto, que lo guardo en un folder, que lo meto en una gaveta, eso ya es protección. Siguiente. También, como les decía, los datos electrónicos se convierten en datos personales. ¿Cuáles son esos? Pues las direcciones electrónicas como su correo, pero ojo aquí, el correo no oficial. ¿Cuál será la diferencia y por qué la ley hace esta distinción entre que mi correo personal sí es dato personal y mi correo oficial no? Cuando incluso, al menos aquí en Cefiplan, nuestros correos oficiales tienen datos identificativos con nuestro nombre, ¿no? No sé los suyos, pero el mío, por ejemplo, es JM Gómez R. Está usando las iniciales de mi nombre, mi apellido completo y la letra de mi segundo apellido. Pero a pesar de eso, ese correo no es un dato personal. ¿Por qué creen? Pertenece a la institución y te identifica para funciones de trabajo. Así es, porque no es nuestro, es de la institución. Tan es así que una vez que nos vamos, el correo se debe de cancelar. Y tan es así que toda la información que se genere en ese correo, tanto de entrada como salida, es información pública. Y por eso es posible que por transparencia nos llegue una solicitud de información donde nos pregunten todos los correos enviados y recibidos de tal dirección. Ya hay criterios incluso del INAI donde nos dice todo lo que se genere, ojo, es público. Por eso nosotros no tenemos que mezclar nuestro correo oficial con aspectos personales. ¿Por qué? Porque puede pasar al revés. Si yo utilizo mi correo personal para un asunto oficial y alguien pide información, también se lo voy a dar. ¿Por qué? Porque yo estoy aceptando que mi dato personal se está convirtiendo en público. Por eso es bien importante que sus correos personales no los ocupen para fines oficiales. Yo sé que también me van a decir, a veces no alcanza la capacidad, o incluso a lo mejor todavía no me dan mi correo, o no lo puedo abrir en determinados lugares. Eso también nos pasa. ¿Qué tenemos que hacer o cuál es la sugerencia? Que creen un correo en una liga comercial como Gmail, bueno, ya Hotmail ya casi no se usa, pero pensemos en un Gmail que sea exclusivo para las funciones de su área. Y que entonces, pues no van a tener el riesgo de que nos llegue una solicitud de transparencia y tengamos que publicar, pues solo hay convocatorias, hay oficios, hay normatividad, es decir, no va a pasar nada. Pero lo que sí debemos de proteger nosotros es no utilizar nuestro correo personal para fines laborales, en este caso para fines de gobierno público, ¿vale? ¿Por qué? Porque sí ha pasado que nos pidan que les demos la impresión de sus correos. Por supuesto que alguien me va a decir, bueno, los borro y no pasa nada, pero qué necesidad de estar haciendo mecanismos cuando somos nosotros quien lo debemos de proteger. Entonces, por eso es que el correo oficial no es un dato personal, es de la institución, como bien nos decía la compañera, es de la institución. Es una herramienta que nos da, así como la máquina, como el lapicero, como el todo, es de aquí. Ahora también, el nombre de usuario, la contraseña es nuestra firma electrónica, como ya se les mencionaba, o cualquier otra información empleada por la persona para identificarse en Internet, en acceso a sistemas de información o redes de comunicaciones. También eso tiene un nivel básico. ¿Por qué? Porque bueno, se puede resetear, porque cualquiera nos la dan. ¿Sale? Y además la misma tecnología protege esa información. Yo no tengo que crear un mecanismo adicional para proteger la fiel. Cuando Hacienda, al momento de emitirla, ya está encriptada la información. Ya no hace falta que yo la venga a proteger. Si a mí me la das,
yo tengo que tener un dispositivo especial para poderla descifrar. Siguiente. Ahora, los datos laborales. ¿Cuáles son estos datos laborales con naturaleza personal? Pues nuestros documentos de reclutamiento y selección, los nombramientos, las incidencias, capacitaciones, actividades extracurriculares, referencias laborales, preferencias personales, la solicitud de empleo, la hoja de servicio, y todos aquellos de naturaleza análoga son datos laborales personales. Ahora, también muchas veces, muchos de estos, a pesar de ser personales, se vuelven públicos. ¿Cuándo? Cuando, por ejemplo, la ley de transparencia señala que se tiene que publicar información curricular de todos los empleados que tengan carácter de jefe de departamento hasta el titular. Pero entonces, si yo soy analista, si yo soy un auxiliar, mi currículum, mi experiencia y todo no tiene que estar publicada, porque la ley se va desde jefaturas hacia subdirectores, directores, jefes, tampoco de todo el personal. ¿Por qué lo hizo así la ley? Bueno, pues porque se entiende que aquellas personas que ocupen ciertos cargos tienen que tener un perfil y que ese perfil tiene que ser comprobable ante la ciudadanía. Pero si yo solo soy un analista, y no es por demeritar el puesto, sin embargo no me estás exigiendo una condición mayor. Y por lo tanto, aunque la condición implica muchas responsabilidades, también beneficios. Por eso es que se protegen. En ambos casos, tanto para el director como el auxiliar, son datos personales, solo que para uno se le exige lo publique y para otro no. ¿Qué pasa cuando el analista, el auxiliar es elevado a un cargo? Que en ese momento tiene que entregar su información. ¿Vale? Pero mientras todo esto sigue siendo parte nuestra. ¿Seguimos? Ahora también los datos académicos. ¿Qué son los datos académicos? Pues nuestra trayectoria educativa, las calificaciones, los títulos, la cédula, certificados, reconocimientos. Y aquí nuevamente caigo en el ejemplo que hay ocasiones en las que la misma naturaleza del puesto nos exige un perfil. Es decir, a lo mejor, bueno, y en este caso voy a hablar del jefe de unidad de transparencia. De acuerdo a la ley, se exige que esté titulado y que tenga experiencia comprobable. ¿Qué quiere decir? Que se tiene que tener publicada, en este caso, mi título, mi cédula, y además constancia de que tengo certificaciones o cursos o talleres en la materia. Y en este caso, por ejemplo, ya lo han pedido, incluso se ha pedido, dame el currículum, el certificado, incluso pidieron las calificaciones y pidieron si tenía o no tenía experiencia en materia de transparencia. No sé si fue una situación personal o no, se las comparto, me la pidieron. Incluso lo pidieron al IBAI, o sea, lo pidieron allá y lo pidieron acá, como por si alguien mentía. Al final yo les dije, con todo gusto, aquí está mi título, aquí está mi cerro de constancias, aquí está mi acta de cabildo donde me nombró un municipio, porque en el caso de los ayuntamientos, el jefe de la unidad de transparencia se nombra por cabildo, hay una votación. Entonces aquí tienen el acta, aquí está todo. Pero mis calificaciones, ¿qué creen? No se las iba a dar. ¿Por qué? Porque la calificación es un dato académico que no te lo exige el puesto. Dice que llegues al título. Si llegué de panzazo o con mención honorífica, eso no le interesa. Y eso es mi información, no lo voy a andar compartiendo. Entonces, ¿por qué les traje esto también? Para que ustedes lleguen a ese ejercicio de cuándo sí, pero con reservas. O sea, ahí hay que ser muy puntuales en lo que la ley nos dice. Título, aquí está. No me pides más, ¿sale? Entonces, la cédula, mis certificados, mis reconocimientos son datos académicos personales, ¿vale? Por ejemplo, ya no les comenté a alguien del que siempre le piden desde el secretario. Siempre nos piden si sí es maestro o no es maestro, ¿no? O sea, ahí está el título, ya está publicado y ya no hay tema. Datos patrimoniales, los que corresponden a nuestros bienes muebles e inmuebles, nuestra información fiscal, nuestro historial crediticio, nuestros ingresos, nuestros egresos y nuestras cuentas bancarias. Todo esto son datos patrimoniales. Pero ¿qué creen? Otra vez también hay excepciones, se las acaba de comentar. La fracción octava del artículo 15 habla de la remuneración de los servidores públicos, que debe ser pública. Entonces, por eso es que está publicado en el portal nuestros ingresos. Lo que no está obligado a reportar es en que nos lo gastamos. Incluso si una persona tiene alguna pensión que le cobren, esa pensión
es un dato personal y tampoco se da a conocer. No tengo por qué publicar que tengo 2 mujeres que me quitan el 40%. No, eso no se publica. Solo se publica el ingreso, el gasto, ese se lo quedan ustedes. Porque ya les caché a varios, ¿eh? No. ¿Por qué se ríen? Entonces, esa información es suya y por eso se cuida, ¿ok? Ahora, también alguien me ha dicho, oye, pero es que en la declaración patrimonial me piden un montón de cosas, ¿sí? Porque son datos personales que tienen un proceso legal, pero también en la declaración patrimonial la Contraloría General o los órganos que la pidan no la andan publicando, la tienen resguardada. Inclusive si a alguien de ustedes les toca llenarla, cuando la llenamos nos dicen, ¿deseas que tus datos sean públicos o no lo desean? ¿Por qué te lo preguntan? En ejercicio a ese derecho que les dije al principio de la autodeterminación informativa. Yo te los entrego a ti porque eres una entidad que los tiene que tener, pero que los publiques o no depende de mi decisión o autorización. Entonces, por eso es que unos decimos que sí, otros decimos que no, y de eso depende la autodeterminación informativa. No depende que entreguemos la información, porque ahí sí, si hay un servidor público que dice, yo no quiero entregarla, pues sí van a llegar nuestros amigos de la Contraloría y le van a decir, no, pues pásale, ¿no? Ahí sí no se permite eso. La siguiente categoría son nuestros datos de salud, como cuáles, como el expediente clínico, preferencias, sintomatologías, detención de enfermedades, ojo aquí, incapacidades médicas, discapacidades, intervenciones quirúrgicas, vacunas, consumo de estupefacientes, uso de aparatos oftalmológicos, ortopédicos, auditivos, prótesis, así como el estado físico y mental de la persona. ¿Recuerdan hace algunos años cuando a las damas se les preguntaba antes de entrar a trabajar y tenían que presentar un estado de gravidez? ¿Sí se acuerdan? Era como común que les preguntaran si estaban o no estaban embarazadas. Por supuesto que las mujeres, y con el paso del tiempo y con la equidad, la paridad y todo esto, se determinó que era una situación que las ponía en una desventaja, porque además estaba vulnerando sus datos personales, porque su estado de estar o no estar embarazada es de ellas. A nadie más nos debe de interesar, ni siquiera a su patrón en un trabajo. Por eso es que ya se quitó de los requisitos, incluso los gobiernos lo pedían, pero ya se